Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase otra vez, espero que estéis muy atentos, que estéis despiertos y aquí seguimos haciendo ejercicios, ¿vale? De rectas, geometría de cuarto de la ESO, geometría analítica. En este caso ya hemos visto cómo se hacen ecuaciones de la recta en otros vídeos, la ecuación del punto pendiente, con lo cual hay muchas cosas que si no entendéis de este vídeo os recomiendo que miréis los dos vídeos anteriores. Os va a resolver muchas dudas y veréis que todo lo que hago aquí no es nada raro, ¿vale? Me piden en este caso que halle. Es muy común en los exámenes, ¿eh? Es bastante común. La paralela o la perpendicular. La perpendicular la hago luego. Recta paralela a la recta que me dan, que pasa por el punto 1, 1, por un punto cualquiera. Bueno, pues hay que saberse la teoría. Posición relativa de dos rectas. Y hay que saberse que cuando dos rectas son paralelas, A partido entre A' es igual a B partido entre B'. ¿Qué es A, B y B'? Las dos rectas se supone que están puestas en forma general. La primera sería AX más BY más C igual a 0. Y la segunda recta, la que me piden, sería A' por X, B' por Y, más C' igual a 0. Entonces, cuando dos rectas son paralelas, la división entre este número y este tiene que ser igual que este número y este. Esto no hace falta que os lo sepáis, entre comillas, porque la forma rápida de hacerlo es, vamos a ver, si dos rectas son paralelas, el numerito que multiplica la X y el numerito que multiplica la Y de ambas rectas tienen que ser iguales, para que se cumpla esto. Iguales o proporcionales, pero si son iguales, mejor. Por lo tanto, la recta que yo quiero hallar, la recta S, voy a llamar, que va a ser paralela a esta, si tienen los mismos números conseguiré que sean paralelas, porque 2 entre 2 me dará lo mismo que menos 3 entre menos 3, y así serían paralelas. Lo único que va a cambiar va a ser el valor de C que no conozco. ¿Bien? ¿Cómo calculo C? Fácil. ¿Esto lo habéis entendido? Sí, ¿no? Se ponen los mismos numeritos para que se cumpla esto de aquí. ¿Qué pasa? Que como pasa por el punto 1, 1, yo sé que cuando la X es 1, la Y también vale 1 en este caso. Por tanto, lo que vamos a hacer es sustituir en la X este valor, vamos a cambiarlo, para que no penséis que es el mismo número. Vamos a poner en la X un 2, y vamos a poner en la Y un 1. Sustituimos aquí. 2 por 2 menos 3 por 1 más C. Si os fijáis, me queda una ecuación en la que solo tengo que despejar C. 2 por 2, 4, 3 por 1 es 3, 4 menos 3 es 1. El 1 que está sumando pasa al otro lado restando, y me queda que C es igual a menos 1. Si C vale menos 1, ya tengo la ecuación de mi recta. La solución del ejercicio sería 2x menos 3y más C más menos 1 igual a 0. Y esta sería la recta paralela a esta, ¿vale? Que pasa por ese punto. Fijaros que 2 entre 2 me da lo mismo que menos 3 entre menos 3, porque da 1, y se cumpliría la condición para que sean paralelas. Y ya estaría hecho el ejercicio. Si las rectas que me piden, la que me dan, no me la dan en forma general, la paso a forma general. Hay un vídeo en el que os explico cómo se pasa de cualquier tipo de recta, de cualquier formato a otro formato, ¿vale? De cualquier ecuación a otra ecuación. Y esta sería la recta paralela. Fácil, está chupado. Vamos a terminar el ejercicio haciendo recta perpendicular. ¿Cómo sería la recta perpendicular también por el mismo punto? Por el punto 2, 1. Lo voy a hacer en este porque es muy parecido. Imaginaos que es el apartado B. También muy típico de examen. ¿Cómo se hace una recta perpendicular? Algo parecido a esto, pero con un truco especial. ¿Cuál? Os recuerdo que si tengo un vector cualquiera, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el 1, 2, el vector perpendicular es el mismo vector cambiando las coordenadas y cambiando a una la que sea de signo. Si yo tengo este vector, el vector normal sería ese, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, si os lo tenéis en la cabecita, este paso que vamos a hacer ahora es muy parecido. Fijaros, os acordáis de lo que hemos hecho antes, ¿no? Pues sería prácticamente igual. La recta perpendicular, que le voy a llamar T, sería poner los mismos numeritos en las X y en las Y, pero dando la vuelta a los números y cambiando a uno de signo. El 2 pasaría a estar donde el 3 y el 3 donde el 2. Y a 1 le cambio de signo. Sería 3x más 2y. Fijaros que les he dado la vuelta
Y al 3, que es negativo, le he puesto positivo. También podría haber hecho esto. Y es cambiar de signo al 2. Da igual, el ejercicio seguiría estando bien. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues ya le hemos dado la vuelta a las coordenadas y hemos cambiado una de signo. Lo que no sabemos es lo que vale como antes, c. Y entonces se hace exactamente igual. Simplemente sustituimos el punto que tenemos. Aquí el 2 es la x, el 1 es la y. Lo sustituimos aquí. Sería 3 por 2 más 2 por 1 más c igual a 0. 3 por 2, 6. 6 más 2, 8. Y el 8 que está sumando pasa al otro lado, restando. ¿Cuál sería la ecuación de mi recta perpendicular? Pues 3x más 2y y en lugar de c, lo que me haya dado. En este caso, más menos 8. Menos 8 igual a 0. Y esta sería mi recta perpendicular a esta, que pasa por el mismo punto de antes. ¿Lo habéis entendido? Vale, pues espero que lo hayáis entendido bien. Como siempre, ya veis que esto es muy fácil, solo hay que practicar y practicar y practicar. Nos vemos en clase, chicos. Hasta luego. Chao.